epístola de Pablo a los Corintios. Dos versículos poderosos, y no es que otros no lo sean, pero en relación al tema del cual quiero hablarles en el día de hoy. Capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, diga amén. Amén. Por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Señor, por lo que dice tu palabra en el día de hoy. Gracias, Dios bueno, por la voz de tu Espíritu Santo a mi vida en esta tarde. Gracias por hablarme. Diga, pueblo, gracias por ministrarme. Y dígale, gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el día de hoy en mi vida. Dígalo, gracias por lo que vas a hacer en el día de hoy en mi vida. Diga conmigo, gracias, porque hoy tu Espíritu Santo hablará a mi vida de forma directa y particular. En el nombre de Jesús. Dígalo, en el nombre de Jesús. Otra vez, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Puede sentarse. Santo Dios. Si fuese necesario ponerle nombre a lo que quiero compartir con ustedes en este día, yo lo llamaría el proceso de la fe. Santo Dios. La fe tiene un proceso, y es un proceso natural, es un proceso normal en nuestras vidas. Creo que he hablado más del tema de la fe que de cualquier otra cosa en mi vida. No ha habido un tema que yo trate con tanta pasión, no ha habido un tema que me afecte de cerca más que este tema de la fe. Y amo hablar de fe, disfruto explicar el proceso de la fe, porque la fe comienza con creer, y creer no es difícil cuando uno sabe en quién está creyendo. Es difícil creer cuando el que me habla, gracias, es una persona a quien no conozco. Es difícil creer cuando me está hablando alguien de quien desconfío, cuando los ojos, la mirada, los gestos, el rostro de esa persona no me inspiran confianza, entonces dudo de lo que me dice. Pero cuando el que me está hablando fue capaz de dar su vida por mí en la cruz del Calvario, la gran pregunta es, ¿por qué no creer? Alabado Dios. Cuando me está hablando aquel que me creó, aquel que me diseñó, aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿cómo no creer en él? ¿Cómo no creer todo lo que me habla? ¿Cómo no creer todo lo que me dice? La palabra griega que se traduce como fe en la Biblia significa creer, pero no cualquier cosa, sino creer el testimonio de otro. Ve, la fe no comienza por la experiencia, la fe no comienza por lo que veo, la fe no comienza por lo que hago, la fe comienza por lo que dice otro, por el testimonio de otro. De tal manera que fe no es otra cosa sino
ponerse de acuerdo con Dios en lo que Él está diciendo, en lo que Él está testificando. Alabado Dios. La fe no consiste en otra cosa sino en decir amén a lo que Dios está diciendo. Que el Señor dice que Él vuelve a la tierra y nosotros decimos Amén. fe no es otra cosa, es afirmar aquello que Dios declara, es afirmar aquello que sale de la boca de Dios. La falta de fe, por lo contrario, es negar lo que Dios ha declarado. Ve, cuando uno dice mi vida no va a cambiar, a pesar de que Dios dice yo tengo el poder para cambiarte, estamos negando lo que Dios está declarando. Cuando miramos a un hijo y pensamos que ese muchacho no tiene remedio, estamos peleando contra la fe. El proceso de la fe se inicia diciendo no importa lo que vean mis ojos, no importa lo que escuchen mis oídos, no importa lo que sienta mi corazón, yo voy a creer la palabra de Dios, yo voy a creer el designio divino. No podemos permitir que los procesos de la vida obstruyan nuestra fe. No podemos permitir que los ambientes y que las negaciones detengan nuestra fe. Hace unos años, no hace tantos, pero algunos, me invitó a predicar una iglesia Santo Dios. donde esta dinámica del milagro, de la expresión y manifestación del Espíritu Santo no era común. Más allá de no ser común, estaba vedada, estaba prohibida. Yo no sabía mucho acerca de esa congregación, solo que estaba cerca de cumplir 100 años de haber sido fundada. Si mal no recuerdo, andaba por ahí por los 94 años, poco más o menos. El tema es que fui invitado para ser el predicador de aquel aniversario. El pastor me recibió en su oficina, una oficina elegante, con buen café, con buena atención, con buen trato. Y con mucha elegancia me dijo, yo sé que usted está acostumbrado a hacer llamados, invitaciones al altar. Así es, pastor. Me dijo, esa no es nuestra práctica. No hay problema, yo no necesito hacer un llamado al altar. Dijo, en sus actividades la gente suele gritar aleluya, batir las palmas y expresarse emotivamente. Así es, pastor. Me dijo, no es nuestra práctica tampoco. Aquí no practicamos estas cosas. Le dije, muy bien, yo tampoco necesito aplausos y no necesito saltos ni brincos, así que no hay problema, no hay problema. Me dijo, le vamos a rogar que al terminar su sermón, si va a orar, haga una sola oración. Le dije, no entiendo eso, ¿me lo explica mejor? No, que me han contado que ustedes a veces oran por los que se salvan, luego oran por los enfermos y hacen así varias oraciones. Oh sí, a veces hacemos así. Me dijo, bueno, es que esa no es nuestra práctica. Le faltaba práctica al hermano, ¿verdad? Le dije, no hay problema, no hay problema. Entonces, ya se me está borrando la memoria. Me dice lo que sí puedo hacer. Y me dijo, queremos que predique unos 25 minutos y luego cierre con una oración. Y yo dije, muy bien. Perdónenme lo del caramelito, este es un host para la garganta. No acostumbro a hacer esto, yo tampoco practico esto, pero estoy últimamente cambiando mis prácticas, me estoy poniendo lleno. No me gusta hacer esto, pero lo necesito para poder terminar de decirles lo que quiero. Bueno, una oración nada más y ya. Y dije, perfecto, así lo haremos. Prediqué 20 minutos.
Terminé mi sermón y dije, acompáñenme a orar. Pero como tenía solo una oración que hacer, allí lo englobé todo. Hice una pero larguita, sustanciosa. Le dije a la gente, aquí hay personas que necesitan perdón y van a orar conmigo ahora. Aquí hay gente que necesita nuevo nacimiento y salvación. Les invito a que oremos ahora. Hay gente que necesita un milagro. Oremos pidiéndoselo al Señor ahora. Necesitan sanidad, necesitan cambio, necesitan paz en la familia. Yo dije 1000 cosas. Como sabía que no tenía otra bala en la escopeta, dispare esta y dispárela bien. Apunte antes de apretar el gatillo. Y comencé a orar. Oré lo más tranquilamente que pude, sin mucho grito, sin espavientos, sabiendo que Dios no es sordo y que me escuchaba igual, cuando me emociono y cuando no, cuando grito y cuando hablo bajo. Bueno, oré. Terminé de orar. Alguna gente lloraba, se oía gente tronándose la nariz. Había un ambiente hermoso del Espíritu, pero ya yo no podía hacer nada más porque me habían dicho que hasta allí llegaba lo mío. Pero ahí, al lado izquierdo de aquella congregación que tenía un pasillo central, del lado izquierdo, una ancianita levantó su mano. Y yo dije, qué problema. Él no me había dicho qué cosa hacer si alguien levantaba la mano. Entonces yo lo miré y él estaba de este lado en el altar. Lo miré. ¿Qué hago? Y él me hizo con una seña que continuara, que lo permitiera. ¡Qué alivio! Hermana, ¿cómo le puedo ayudar? Y ella, que estaba de pie con la mano levantada, salió al pasillo, comenzó a caminar hacia el altar. Y cuando llegó al altar, dijo, yo fui la primera niña de esta iglesia. Cuando esta iglesia fue fundada, yo tenía 3 años de edad. Fui la primera niña. Así es que soy miembro de esta iglesia antes que cualquiera de los que están aquí. Soy la miembro más vieja de esta congregación. Hace más de 20 años que la luz de mis ojos se apagó. No había vuelto a ver. Así es que al pastor yo nunca lo había visto hasta hoy. Caminó hacia allá para decirle al pastor, una ancianita tan linda, le dijo, pastor, usted es tan lindo como yo lo había imaginado. Claro, se lo tuvo que decir mirando hacia el suelo, porque el pastor ahora estaba tirado en la alfombra, llorando, gritando. Había perdido la compostura. 1 hora después, todavía el culto no había terminado, porque la gente continuaba testificando lo que habían recibido y lo que Dios había hecho en cada uno de ellos. Diga, iglesia, conmigo, Dios es poderoso. Iglesia, Dios no tiene límites. Nada puede impedir la manifestación del Señor en esta tarde. Nada puede impedir el mover de Dios en este lugar. De lugar al Espíritu Santo en su corazón. De lugar al Espíritu de Dios en su vida, y hágalo hoy. Aleluya. Santo Señor. Aleluya. Amén. Fe comienza creyendo lo que Dios declara, poniéndonos de acuerdo con Él,
no se ponga de acuerdo con el diablo, póngase de acuerdo con Dios. No se ponga de acuerdo con las circunstancias, póngase de acuerdo con Dios. No se ponga de acuerdo con el ambiente, póngase de acuerdo con Dios. Diga hoy, Él tiene la razón y lo que Él dice es absolutamente cierto. Aleluya. La práctica de la fe, el proceso de la fe, establece que el control lo tiene el espíritu. El control no lo tiene el cuerpo. El control no lo tiene la mente. El control no lo tienen las emociones. Si usted permite que las emociones le controlen, entonces ellas le detienen. Si usted permite que sea la mente la que controle, entonces la mente le dice no vayas, no hagas, no se puede. Si usted permite que el cuerpo controle, el cuerpo le va a decir estoy cansado, no tengo fuerza, me duele. Pero cuando usted permite que sea el espíritu el que controle, confesará día y noche todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bata esas palmas con fuerza y dele gloria a Dios. ¡Aleluya! Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Su potencial demanda fe. Su potencial demanda creer. No basta con tener el potencial. Todo el mundo tiene el potencial de ser feliz. Todo el mundo tiene el potencial de ser sano. Todo el mundo tiene el potencial de desarrollarse. Todo el mundo tiene el potencial de hacer cosas grandes. Todo el mundo tiene el potencial de cumplir. Pero no todo el mundo cumple. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo se sana. No todo el mundo se desarrolla. Santo Dios. Da la impresión de que el lugar con mayor potencial en esta ciudad y en cualquiera otra es el cementerio. Porque la gente se muere con su potencial y se lo llevan al cementerio. Y se lo llevan porque no aplicaron fe a su potencial. No basta con tener una linda voz, hay que desarrollarla, hay que creer que puedo. Aleluya. No basta con tener una linda esposa, hay que desarrollar el matrimonio, hay que desarrollar la familia. Se requiere fe para desarrollar el potencial. Fe para vivir el proceso. Fe para creer y echar adelante. Fe para hacer lo que la gente dice que no se puede. Para hacer lo que la gente dice que es imposible. Yo quiero decir tres cosas importantes acerca de la fe. La primera de ellas es: la fe es un requisito, no una opción, no una electiva. Cuando usted va a la universidad hay clases que son requisitos. Sin ellas usted no se gradúa. Pero hay otras que son opcionales. Usted las toma como electivas si quiere, y si no quiere, no las toma. La fe no es opcional. La fe no es una electiva. La fe es un requisito. Sin fe no podemos vivir. Sin fe no podemos desarrollarnos. Sin fe no vamos a ver un milagro. Sin fe no se mueve la mano de Dios. Sin fe no ocurren las cosas que necesitamos que ocurran. La única opción en la vida es tener fe, porque la vida sin fe no debe ser llamada vida. La única opción en este planeta es fe. A fin de cuentas, o creo lo uno o creo lo otro, pero siempre estoy creyendo. O creo que puedo o creo que no puedo. Así que de la fe no se libra nadie. Usted está creyendo. Solo que de vez en cuando hay gente que cree a la fuente equivocada. Le creen al cuerpo que dice duele. Le creen a la mente que dice no puedo. Le creen a las emociones que dice no tengo ganas, no tengo ánimo. Pero ¿quién le dijo a usted que las cosas se hacen cuando tengo ganas o cuando tengo ánimo? ¿Quién le dijo a usted
Que los hombres que logran cosas grandes la hicieron porque las circunstancias fueron buenas. Vivimos la experiencia ministerial constantemente, viendo la mano de Dios produciendo y generando cosas que los hombres dijeron es imposible, no se puede hacer. Yo estaba en campaña en Maturín, una ciudad en Venezuela, y trajeron una joven cuyo médico le acababa de decir: ya no hay mucho más que hacer. Le habían hecho un implante en el ojo de una córnea, pero el ojo había rechazado el implante. La córnea se había muerto, la que había sido implantada, y había provocado otros daños. Entonces el médico dijo: tenemos que sacar esa córnea muerta, debemos colocar otra. No sé si va a funcionar. Ahora la ciencia médica estaba diciendo: no puede. Claro que yo no conocí esta historia sino hasta después de lo que Dios hizo, porque cuando orábamos por los enfermos, yo escuché a un joven que gritó: resurrección, resurrección. Y eso captó mi atención, que en un culto como este alguien grite duro: resurrección, es un milagro de resurrección. Y yo lo atendí y dije: ¿qué pasó? Y señaló hacia la joven y me dijo: esto es un caso de resurrección. Y la trajeron a la tarima para testificar. Me contó ella todo lo que le acabo de decir, para entonces señalar: esta córnea estaba muerta. Mi médico fulano de tal me examinó y dijo: está muerta, probablemente nunca más vas a ver por ese ojo. Era la córnea que ya le habían implantado. Estaba muerta. Se tapó el ojo bueno donde no lo habían intervenido y veía perfectamente por aquel ojo que minutos antes tenía una córnea muerta. Y el joven que le examinó, su noviecito, que le probó, dijo: entonces esa córnea resucitó. Dios hizo que el tejido muerto resucitara. La córnea que no tenía vida, ahora tenía luz. Aleluya, ahora tenía vida, ahora veía perfectamente. Iglesia, confiese que Dios hace milagros. Y confiese que Dios le trajo en el día de hoy con el propósito de provocar, producir, generar un milagro en su vida. Alabado Dios. La fe es la única opción si queremos agradar a Dios. A Dios no lo agradamos sin fe. A Dios no lo agradamos en la duda. A Dios no le agradamos cuando no creemos. A Dios le agradamos cuando tenemos fe. Sin fe es imposible agradarle. Porque la falta de fe es desconfianza. La falta de fe es negar lo que Dios ha dicho. Santo Dios. Dije que eran 3 cosas que iba a decir, voy a la segunda. Y mi segunda declaración es esta: la fe hace que las cosas sucedan. ¿Cuántos se atreven a repetir esa frase conmigo? Diga conmigo: la fe hace que las cosas sucedan. La fe es el agente catalítico que provoca que las cosas ocurran, que las cosas sucedan. Se nos estancan los procesos milagrosos, se nos estancan los procesos de bendición y se estancan en la falta de fe. Tenemos que inyectar el elemento de la fe para que las cosas continúen su curso. Se estanca el matrimonio, se estanca la familia, se estanca la empresa, se estanca el negocio, se estanca la vida, pero tengo que inyectarla con fe para que continúe adelante. La fe hace que las cosas sucedan. Es ese agente catalítico. Alabado. Henry Ford dijo: si usted dice que puede,
o que no puede, tiene razón. Siempre tiene razón. El que dice que puede, lo hace. Y el que dice que no puede, no lo hace. Así es que siempre está en lo correcto. Pero estar en lo correcto no siempre es lo que tenemos que hacer. Hay que salir de allí, hay que salir de lo que el mundo dice que es correcto, hay que salir de lo que las circunstancias y el ambiente dicen que es correcto, y hay que caminar en lo que Dios dice que es correcto, en lo que se puede. Alabado Dios. El médico no miente cuando dice que aquel cáncer no tiene cura. El médico no miente cuando dice que la diabetes no tiene cura. El médico no miente. Él está hablando verdad. Él está diciendo cosas que están correctas. Pero el poder milagroso de Dios hace que las cosas sucedan. Aleluya. Hace que suceda lo que no tenía posibilidades. Hace que suceda lo que la ciencia piensa que es imposible. Hace que sucedan aquellas cosas sobre las cuales he perdido la esperanza. Esas cosas a las cuales ya renuncié. La palabra renunciar es una palabra difícil. Aquella viejecita de 90 y tantos años que recuperó la vista fue la inspiración para otra viejecita en la iglesia de Dios pentecostal en la ciudad de Mayagüez. Yo estaba predicando y conté ese testimonio que acabo de contar aquí de la viejecita, y había otra viejita allí también de 90 y pico de años, ciega también, y dijo: qué gracioso, yo nunca pedí la oración porque yo dije, yo no estoy ciega por enferma, yo estoy ciega por vieja. Eso lo dijo ella, no yo. Esto no se trata de enfermedad, esto se trata de desgaste por el exceso de uso. Ya mis ojos se cansaron de ver y ya no ven. Pero cuando escuchó el testimonio, dijo: si lo hiciste con aquella vieja, lo puedes hacer conmigo también. Así es que vivimos el segundo testimonio de una anciana de 90 y tantos años que decidió creerle a Dios, no a las circunstancias ni al calendario. En la iglesia del reverendo Ramos, la ancianita se levantó para testificar que ahora veía perfectamente, y lo demostró abriendo la Biblia y leyendo a los 90 y tantos años sin espejuelos. Dele gloria al Señor Jesucristo. Dele gloria. Santo Dios. Dele gloria. Alabado Dios. Santo Señor. ¿En qué voy a creer? ¿En lo que me da la gana? No. Voy a creer en lo que dice Dios. ¿Y dónde habla Dios? Pues Dios nos habla en su palabra. La palabra nos dice en qué creer. Y si leo la palabra responsablemente, puedo creer que Dios perdona, puedo creer que Dios cambia gente, puedo creer que Dios sana enfermos, puedo creer que soy feliz, puedo creer que puedo prosperar, puedo creer que mi empresa, mi negocio, mi trabajo echará hacia adelante, que el ambiente mejorará. Aleluya. Puedo creer que mi matrimonio se restaura, puedo creer que mi hijo se convierte, puedo creer que aún más allá de lo que ha dicho la ciencia médica, pueden ocurrir cosas en mi vida y en mi cuerpo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, este conocido versículo, el 24. Aleluya. Los discípulos se asombraron de sus palabras,
Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Es un asunto de en qué confío. El versículo no dice que los ricos no entrarán. El versículo dice que confían en elemento equivocado. 10:24. 11:24 es otra expresión de fe completamente diferente. Para decir, confiaron en la cosa equivocada y no lo lograron. El otro, próximo capítulo, nos dice en qué confiar para que sí sucedan, en qué confiar para que sí lo veamos. Volteemos la página. Próximo versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los del capítulo 10 confiaron en un elemento terrenal, no lo lograron. Los del capítulo 11 confiaron en el Dios de poder. Esos vieron la gloria de Dios. Esos vieron la gloria del Señor. Importante elemento. Mire lo que dice otra vez. Os digo que todo lo que pidiereis orando. Hay una diferencia entre una petición y una necesidad. Allí no dice todo el que necesite algo lo recibirá. No, allí dice que todo el que lo pida. El problema es que de vez en cuando nosotros pensamos: Dios sabe lo que necesito, Dios conoce el problema que tengo, Dios conoce mi urgencia. No se convierte su necesidad en oración, sino a través de un elemento que se llama petición. Cuando eso que necesito lo convierto en una petición, que significa estoy pidiendo aquello que me urge, estoy pidiendo aquello que necesito, entonces llega a los oídos de Dios a través de un proceso de fe que se llama oración. Mis peticiones, cuando van acompañadas de fe, se llama oración. Mis peticiones, cuando van acompañadas de queja y lamento, no se llaman oración. Y si la petición se llama queja y no oración, si la petición se llama lamento y no oración, no espere que eso mueva la mano de Dios, porque su queja no mueve la mano de Dios, su lamento no mueve la mano de Dios, su fe mueve la mano de Dios. Aleluya. Si el elemento de la fe no está presente, la petición no se convierte en oración. Tiene que vivir el proceso. Que lo necesite no es suficiente. Se requiere que lo pida. Que lo pida no es suficiente. Hay que pedirlo en oración. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. En oración, dice el versículo, todo lo que pidiereis orando, añada, creer que lo recibiréis y os vendrá. Alabado Dios. Creer. Ese es el elemento de la fe en nuestro proceso. Yes, Lord. No basta con orarlo, hay que orarlo creyendo que lo recibiréis. Para esto de recibir es otro detalle que tenemos que mirar con cuidado. ¿Quién es el que recibe? Recibir no es una acción de Dios. Recibir es una acción nuestra. Lo recibiréis significa que lo acepto. Si yo llego a su casa, toco a la puerta, usted abre la puerta, ¿quién recibe a quién? ¿Yo lo recibo a usted o usted me recibe a mí? ¿Quién recibe? Usted me recibe a mí, ¿no es cierto? Si Jesucristo toca las puertas de su corazón y usted abre, ¿quién recibe
recibe a quién? ¿Jesús lo recibe a usted o usted recibe a Jesús? La acción de recibir es nuestra. Somos nosotros los que recibimos el Espíritu Santo. Somos nosotros los que recibimos a Jesús. Somos nosotros los que recibimos la respuesta. Así es que la acción de recibir es una acción suya. Usted en el día de hoy tiene que decir: recibo el milagro. Aleluya. Santo Pero solo puede recibir el milagro aquel que cree que cuando lo pidió, Dios se lo envió. Amén. Dios le contestó. Aleluya. El elemento de la fe, el elemento de creer es el que me pone en posición para recibirlo. Yo creo que esa petición que convertí en oración creyendo viene en camino y entonces yo la recibo. Aleluya. Alabado Dios. Dice el verso con claridad que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo es que viene el milagro? No es solamente cuando tengo la necesidad, es cuando esa necesidad se transfiere en petición. Esa petición en oración de fe. Amén. Y tomamos la acción de recibirlo. Recibirlo es la expectativa de que yo sé que en esta tarde algo maravilloso va a ocurrir en mi vida. Aleluya. Es la expectativa de que Dios no nos da la espalda. Diga amén. Él no nos da la espalda. Él nos cierra los oídos, todo lo contrario, atento a nuestra petición, nos responde. Debemos creer que la respuesta a nuestra oración está en camino. Viene en camino. Amén, pueblo de Dios. Viene en camino. Lo recibiréis. Os vendrá. Amén. Amén. Estaba predicando este año en una iglesia muy grande. No era en el estadio, era en el templo, pero ese templo acomoda unas 6.500 personas y estaba lleno. Conté un testimonio de un niño a quien Dios le creó la curvatura de los pies, y había una jovencita atleta escuchando, y le pasó como a la viejita a la que le conté, que se inspiró por el testimonio de San Martín, en la isla de San Martín fue lo del niño, y dijo: entonces hoy Dios puede hacerlo en mí también. Esa es una criaturita de 13 años tal vez, o 14 años, una jovencita que anhelaba ser atleta, y en efecto participaba en las actividades de atletismo, pero tenía los pies planos, y un atleta no debe tener los pies planos. La condición de pie plano le afectaba en su desenvolvimiento como atleta, estaba limitada en su ejecutoria, y decía: no importa cuánto practico, cuánto me esfuerzo, el pie plano me afecta para poder cumplir con algunas cosas. Y decía: esto no tiene remedio, no hay nada que hacer, es que nací así. Pero yo conté el testimonio aquella noche del niño en San Martín, que mientras orábamos por los enfermos movía los pies y peleaba, y el papá lo tuvo que sacar del grupo donde se estaba orando porque interrumpía, y el papá dice: en el peor momento a este niño le dio la perreta. Cuando están orando, que él tanto necesita, le dio la perreta y se lo llevó sin darse cuenta de que la pataleta que tenía el niño era porque los zapatos ortopédicos le molestaban, ahora que Dios lo había sanado y había creado la curvatura del pie. Así es que esa jovencita que estaba en el público creyó que Dios le iba a hacer un milagro, y minutos después estaba en la plataforma sentada en una silla con los pies hacia el pueblo y las cámaras de televisión filmando
los piececitos, porque la niña, la jovencita de 13 años aproximadamente, se le había dibujado la curvatura perfecta, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho. Dios había hecho un milagro en los huesos de aquella jovencita. Alabe a Dios, alabe a Dios. Mi último comentario en esta tarde: renunciar a la fe es trágico. Dígalo conmigo: renunciar a la fe es trágico. Aunque esté viejo, aunque esté desahuciado de la ciencia médica, aunque todas las puertas se hayan cerrado, aunque humanamente no haya opciones, el que renuncia, el que se detiene, el que ya no trata, el que ya no pide, el que no se mueve, fracasó. Fracasó no porque Dios le dio la espalda, fracasó porque dejó de creer. La fe hay que conservarla y tenemos que aprender de un tipo de fe que me parece que las mujeres son expertas en ella, un tipo de fe que se llama paciencia. ¿Sí? Paciencia es fe extendida. Paciencia es la fe que acompaña a una madre que ve un muchacho a los 10 años, ora para que sea bueno y es más sinvergüenza que nunca. Y pasan 2 o 3 años y el muchacho es peor y se lo meten preso y es malcriado y le roba y es bandido. Paciencia es la fe que sabe que lo que no vieron mis ojos hoy lo van a ver mañana. Fe extendida, fe que se proyecta, fe que persevera. Aleluya, el Dios que me ama me está escuchando. Y en mi casa veré su gloria. Dígalo en mi matrimonio, veré su gloria. Dígalo, pueblo, en mis finanzas, veré su gloria. Dígalo, dígalo, en mi cuerpo, veré su gloria. Aleluya. Santo Señor. Es la fe que me dirige a creer que lo que no vi la semana pasada lo veré en el día de hoy. Lo que no vi el mes pasado, Dios lo quiere hacer en el día de hoy. Pueblo de Dios, confiese: yo creo en milagros. Confiéselo: yo creo en milagros. Dígalo: Dios hace milagros en el día de hoy. Renunciar a la fe es trágico. Hudson Taylor es uno de mis misioneros amados, de mis héroes de la historia. Hudson Taylor hacía misiones cuando no había micrófono, ni radio, ni televisión, ninguna de estas cosas, ni aviones. Iba en el barco, no eran barcos de motor, eran veleros. Se dirigía hacia las Filipinas y en su trayectoria, en su viaje, en un momento determinado, dejó de soplar el viento. Estaban cerca de la península de Malay, allí donde está Sumatra. ¿Se acuerdan del gran tsunami de Sumatra hace unos años? Todos conocimos dónde estaba Sumatra. Antes de eso ni sabíamos dónde estaba Sumatra, ni su abuela tampoco, pero descubrimos dónde estaba. Y iba Hudson Taylor en el barco, estaba durmiendo en su habitación, el viento no soplaba, las corrientes arrastraban el barco hacia la península y una islita que estaba allí cerca tenía la mala fama de ser lugar habitado por caníbales. Sí, eso mismo dijo el capitán. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y el capitán estaba tenso por la situación, no sabía qué hacer, no había viento, las velas habían sido recogidas porque no soplaba el viento y la embarcación seguía arrastrándose hacia la isla.
él temió que en unos minutos, en un periodo de tiempo particular, iban a atracar en la isla de los caníbales y que se acabó la historia. Era un problema muy pesado. Y en su ansiedad, alguien le dijo: ¿usted sabe, capitán, quién está entre los pasajeros? ¿Quién? El misionero Hudson Taylor. ¿Por qué no va donde él y le pide que ore a Dios por un milagro? Yes, Lord. No teniendo otra opción, porque todas las alternativas se habían acabado, corrió, tocó a la puerta. Allí estaba Hudson Taylor. Le dijo: ¿usted es el misionero cristiano Hudson Taylor? Así es, soy yo. ¿En qué puedo servirle? Le describió el problema. No hay viento. Las corrientes nos arrastran hacia esta isla. Está llena de caníbales. ¿Y yo qué puedo hacer por usted? Usted pudiese orar para ver si Dios hace un milagro. Con mucho gusto, contestó Hudson Taylor. Yo estoy dispuesto a orar para que Dios haga un milagro. Le dijo: pero tengo una pregunta. ¿Está dispuesto a usted a tener fe? Y el capitán le dijo: pues claro, ¿cómo no? Por eso vine. Muy bien, entonces suba y dé orden a sus hombres para que hicen las velas. Yo voy a orar para que sople el viento, pero hice las velas. El capitán le dijo: ¿cómo voy a hacer eso si no hay viento? Mire, señor Taylor, si yo hizo las velas ahora que no hay viento, entonces mis hombres van a decir que estoy loco, que estoy cucu. Voy a ser difamado. Y Hudson Taylor le contestó: pues si usted no hizo las velas, yo no oro. Porque para que la oración funcione se requiere una expresión de fe. Yes, Lord. Aleluya. Santo Dios. Yes, Lord. Esta historia termina así. El capitán, sintiendo que no le quedaba otra opción, le dijo: pues póngase a orar, que yo voy a izar las velas. Subió corriendo y le dijo a los hombres: no pregunten por qué, pero icen las velas. Todo el mundo izar las velas. Está loco el capitán, que digan lo que les da gana. Izaron las velas. 20 minutos más tarde, tocaba en las puertas de la habitación de Hudson Taylor, que estaba de rodillas orando todavía. Misionero, hermano Taylor, ya no ore más. No sabemos qué hacer con tanto viento. Nos rompe las velas. Dios ha contestado su oración. Esta no es una parábola, esta es una experiencia histórica en la vida de ese capitán y en la vida del misionero Hudson Taylor. Y es para nosotros en el día de hoy. Dios está dispuesto a orar. Podemos orar. La pregunta es si usted, pueblo de Dios, es capaz de izar las velas y decirle al Señor: sí, Señor, yo creo que tú vas a contestar. Yo creo que tú vas a responder. Siempre que Dios quiere enviar una bendición especial a un hombre, siempre que Dios quiere enviar una bendición especial a una mujer, siempre que Dios quiere hacer algo en la vida de una persona, demanda de esa persona una acción de fe, un gesto que evidencie que cree. En el día de hoy, haga evidente que usted cree que Dios va a contestarle. En el día de hoy, haga evidente que usted cree que el Señor va a responder a su petición. Aleluya. Dígalo, pueblo de Dios: yo creo que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Crea, reciba, confiese, aleluya, que el milagro está ocurriendo, que el milagro está en proceso, que el cáncer desaparece, que la hernia
ha llegado a su vida el milagro de Dios. Aleluya. Que los músculos atrofiados son restaurados, que el ojo que no ve recibe la luz, que el oído sordo se abre. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, con las manos levantadas, glorificando al Señor. Levante, 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 levante el corazón. Levante el corazón y adore, 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 adore. No hay nada más frío que un pentecostal frío. Así es que eleve el corazón y alabe. Eleve el corazón y alabe. Adore al Señor. Denle lugar a la acción del Espíritu Santo. Denle lugar a la acción del Espíritu Santo en su vida. Hay un milagro para usted ahora. Hay acción del Espíritu Santo para usted ahora. Hay bendición fluyendo del Espíritu Santo de Dios para usted ahora, ahora, ahora. No mire hacia el lado, no se distraiga. Aleluya. Eleve su corazón, eleve su cuerpo, póngase de pie en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Las manos en alto, bendiciendo, las manos en alto, glorificando al Señor, glorificando al Señor, glorificando al Señor. No hay tiempo para distracción en esta tarde. No hay tiempo, no hay tiempo para bostezos, no hay tiempo para cansancio. Hay tiempo solamente, escasamente, para determinar qué es lo que voy a recibir en el día de hoy.